Bueno, voy a dar la clase así más fácil porque no sé en qué horario vamos a tenerla, hasta que se acomoden todo el tiempo hay cambios, así que prefiero mandársela y que después cada uno lo escuche eh, en el día a su tiempo. Así que lo que empezaré a explicar es más o menos una introducción al estado ácido-base, como conceptos necesarios y básicos para poder entender, porque después me voy a explayar más en acidosis metabólica. Así que las cosas para aclarar es importante saber qué es el pH, que es una fórmula que se calcula a través del menos logaritmo a la 10 de la concentración de protones. Si la concentración de protones en las unidades son nano equivalente litro, pero bueno, esto es útil para entender algunas cosas. Por ejemplo, si como los protones vienen el resultado de muchas situaciones, como ya sea producción endógena de ácidos o incorporación o exógena de ácidos, toda esa cantidad de protones va a intervenir en el pH directamente, ¿sí? A mayor cantidad de protones, el pH va a ser más bajo, o sea, más ácido. Está bien, o sea, es importante justamente que el organismo se encargue de la regulación de los protones para justamente definir el pH de cada persona. El valor normal es de 7,38 a 7,42. El rango va de 0 a 14, obviamente, mientras más bajo, más ácido, mientras más alto, más alcalino. ¿Sí? Otro término importante es definir qué es un ácido y qué es una base y cómo se diferencia entre fuerte y débil. El ácido fuerte, al igual que el débil, ambos tienen la misma capacidad de ceder protones. En realidad, esa es la definición de ácido, pero fuerte significa que tiene mayor capacidad de ceder protones en el medio. Y el débil es que depende de la concentración de bases unidas, de ácido unido o no, según su disociación, que eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero tienen que saber que es un ácido que tiene la capacidad de ceder protones en el medio, mientras que las bases tienen la capacidad de captar protones, o sea que se unen. Y esta sería la fórmula, creo que acá. Esta sería la fórmula. Este es un constante de disociación. Esto significa que este sería el ácido, la base unida, y esto ya sería disociado. Que esta situación va a estar determinada por la cantidad de base unida o ácido unido que va a determinar la disociación. Por ejemplo, si yo tengo muchos protones, ¿qué va a tender a hacer? Se va a tender a unir a la base y va a formar lo que sería el compuesto conjugado. ¿Sí? Esa es una constante de disociación. Y otro término es el pK de una solución, que se calcula de esta forma, es el pH en el cual estos ácidos o bases se encuentran disociados al 50%. ¿Sí? Eso es importante, que después lo vamos a ver por qué es importante el pK de cada uno de estas bases o ácidos. Con respecto a los sistemas amortiguadores o buffer, que muchas veces lo habremos escuchado, esto lo paso muy rápido por el hecho que uno da por hecho justamente que cada uno lo sabe. Las funciones en sí de los amortiguadores o buffer es que tratan de evitar grandes cambios del pH en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si en una situación se le agrega un ácido o una base, esos amortiguadores van a actuar de cierta forma para que no se generen cambios importantes en el pH. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis en el organismo y evitar todas las consecuencias, ya sea de una alcalemia o una acidosis. Como nosotros somos dinámicos, todo el tiempo estamos comiendo, o nuestro organismo o toma una pastilla, un fármaco que tenga ácido, o cualquier situación o que nosotros hagamos, por ejemplo la aspirina, nuestro organismo tiene que actuar constantemente a través de estos amortiguadores. ¿Sí? Y los importantes organismos que se encargan, que se encargan de regular estos amortiguadores van a ser el riñón y el sistema respiratorio. Estos amortiguadores los podemos dividir en dos grandes grupos intracelulares, que son fosfato, proteínas o ácidos orgánicos y el bicarbonato,
y extracelulares. El ácido carbónico, que lo que tiene de bueno, que tiene un pK de 6.1. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el pH está muy cerca del pH normal, por lo tanto es un buen buffer porque puede disociarse de acuerdo a la cantidad de sustrato que tenga cada uno. La hemoglobina, que es el principal, porque tiene mucha cantidad, las proteínas, sobre todo la albúmina, que es el principal componente, que el pK también, como verán, es muy parecido al ácido carbónico, el fosfato dibifásico y el fosfato monofásico, que también el pK es muy parecido al 6.8, y los intercambiadores iónicos, que también son importantes, que van a tener un rol fundamental en resultado del pH. Justamente, ¿por qué? Porque todos recuerdan el principio de electroneutralidad, que en un compartimento tienen que tener las mismas cargas positivas y negativas para que sea un electroneutro. Cuando aumentan tanto los protones, por ejemplo, dentro del vaso, lo que pasaría es que ese potasio que está dentro de la célula empieza a salir. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque justamente hay tantos protones en la luz o fuera extracelular, esos protones con mayor cantidad extracelular, mucha carga positiva, por lo tanto, en ese espacio y empiezan a entrar a la célula. Cuando la célula se va poniendo cada vez más positiva, ¿qué hace? Como defensa, por decirlo de alguna forma, o para poder compensar tanta carga positiva que le está entrando a esa célula, empieza a eliminar el potasio. Por eso es importante el intercambiador iónico. Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende que un buffer o amortiguador sea un buen buffer? Bueno, justamente a lo que algo le vine diciendo, que el pKa tiene que ser lo más cercano posible al pH normal del compartimento, porque de esta forma se puede disociar el 50%. Tienen que tener buenas concentraciones en ese compartimento, ¿sí? Si tengo poco y por más que el pK sea muy similar, bueno, no es uno de los mejores. Y que esos componentes, ya sea ácido o base conjugada, estén reguladas de maneras independientes. Es decir, si falla una regulación de ellos, el otro lo pueda compensar. Entonces, eso lo hace que sea un buen buffer. Y esta ecuación, la de Henderson-Hasselbalch, lo que trata de explicar es que, bueno, que el pH en realidad es igual al pKa de una solución más el logaritmo de la base sobre el ácido. ¿Sí? En realidad, esto es, de acá sale lo que se hace el pH. Dentro de los amortiguadores, como le dije, uno de los reguladores importantes son el sistema respiratorio, porque justamente el sistema respiratorio se encarga de la producción y la eliminación del dióxido de carbono, que todos sabemos que es un ácido volátil. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, nosotros tenemos regulación central, a través de la corteza tenemos la parte reguladora voluntaria, nosotros podemos hiperventilar o hipoventilar, ¿sí? Así que eso estaría a cargo de ello. Después tenemos la parte del tronco, en donde regula qué ritmo o cómo vamos a respirar, ¿sí? Ahí por eso tenemos la lesión en trauma que determinan cómo va a ser esa respiración, si va a ser superficial, si va a ser 20 por minutos o no, eso va a estar regulado. ¿Bien? Pero eso sería como la regulación central. Obviamente la médula espinal cumple un rol fundamental porque toda la información que pase por la corteza y el tronco a través de la médula se conecta con la periférica. Entonces es fundamental que funcione todo esto para un correcto funcionamiento de la regulación de la CO2. Después tenemos los llamados reguladores o mediadores químicos, para decirlo de una forma, que son los quimiorreceptores, que podemos dividir en centrales y periféricos. Justamente los quimiorreceptores centrales que se ubican acá lo que hacen es censar el pH del líquido cefalorraquídeo y de esa manera tratar de determinar cómo va a ser la frecuencia respiratoria de ese paciente. Esto tarda un poco en que el pH de la sangre ¿cómo se dice? Se equipare con la del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero una vez que pasa eso, eso es censado y por lo tanto aumentaría la frecuencia respiratoria en el caso que la CO2 se encuentre elevada o tenga un pH ácido. Otros receptores, que son los quimiorreceptores que están en el callado aórtico y en el sector carotidio, estos tienen, censan lo que serían la hipoxemia, la anemia y el flujo sanguíneo,
Por lo tanto, cualquier situación que haga creer al sistema que no está llegando muy bien el oxígeno, por ejemplo en la hipoxemia, una anemia o que tenga bajo flujo, todo eso lo sensa y manda información al sistema nervioso para que justamente trate de compensar esto. Por eso, si tenemos una hipoxemia, lo que trata de hacer el sistema es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que entre más volumen minutos en varios ciclos de tiempo por, a ver, sería, aumenta la frecuencia respiratoria para que le llegue más cantidad de aire, que eso lo van a ver muy bien después en la clase de fisiología, por unidad de tiempo para poder favorecer el intercambio gaseoso. O sea, mayor cantidad de aire, mayor chance de meter más oxígeno y mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno en poco tiempo, va a favorecer justamente la oxigenación. Igual que la anemia se encarga más que nada por el tema del transporte de oxígeno, no tiene nada que ver con el intercambio, y el bajo gasto cardíaco, que también es otra situación, pero todo eso desencadenaría un estímulo para los quimiorreceptores. De esa manera se regularía la eliminación de la CO2. Y el buffer, que es importante como siempre, es el bicarbonato y la CO2, ¿no? Es el mejor. ¿Por qué? Porque justamente, esta va a ser seguramente pregunta de exámenes, porque es el mejor, porque el pK es alrededor de 6.1, o sea que es muy parecido al plasmático, porque tiene muy buenas concentraciones en el líquido extracelular, y porque el bicarbonato y la CO2 se regulan de manera distinta. El bicarbonato lo regula el riñón, la CO2 lo regula la parte respiratoria, como ya se los expliqué. Y este de acá, que es el H2CO3, perdón, es el ácido carbónico. Este va a ser el centro de todo, ¿sí? Y esto que ven acá, que es agua más CO2, que está regulado por la fórmula, tenemos el ácido carbónico, también se puede disociar y se puede ir para otro lado. Puede ser que este se disocie en bicarbonato y protón, ¿sí? ¿Esto de qué va a depender? Justamente va a depender del pH general, de la cantidad de bicarbonato y de protones y de CO2. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de producción de protones exógenos, esto se va a unir con el bicarbonato, o sea que el bicarbonato lo que va a hacer, como hay tantos protones, tengo mucha acidez en ese medio, el bicarbonato es una base. ¿Y qué característica tenía la base? De captar protones, entonces se unen. Una vez que se unen, forma el ácido carbónico. ¿Está bien? Y eso obviamente va a tratar de amortiguar o evitar cambios bruscos en el pH. Justamente esa es su función. O también puede pasar la otra situación. Si la situación es que tengo mucha producción de CO2, por ejemplo una hipoventilación alveolar, que después esa clase se la daré, se une con el agua y también forma el ácido carbónico. ¿Está bien? Como puede ocurrir esta situación, como aumenta tanto el ácido carbónico, puede ser que después eso se disocie y forme el bicarbonato. Pero bueno, estas regulaciones van por distintas ramas, por respiratorias y renales, y por eso se considera que es un buen buffer. Otra definición importante es el exceso de base, son preguntas también típicas que siempre se le hace a los residentes y es en donde siempre pifian. ¿Qué es el exceso de base? Es la cantidad de ácido o base, se lo resalto para que se lo quede, que es necesario para agregar a una solución para que se tenga un pH de 740 sin modificar la CO2. ¿Está bien? Esa es la definición de exceso de base, que eso también lo van a ver en el libro de la SAT. Una vez que ya hablamos de todo esto, qué son amortiguadores, cómo decimos, cuando decimos que un amortiguador son buenos, qué es el pKa, qué es un ácido, qué es una base, cuál es el pH normal, de qué depende el pH, etcétera, etcétera, vamos a entrar al origen de la clase, que es la acidosis metabólica. Entonces lo que vamos a hablar ahora es cuáles son las manifestaciones clínicas que nos dan acidosis metabólica. Vamos a definir qué es una acidosis metabólica, cuáles son las causas, cómo se clasifican, cómo se diagnostican, y bueno, y el tratamiento de alguna forma lo vamos a ver en otro lado porque si no sería una clase muy extensa. Así que trataré de dar lo básico y después obviamente trataré de hacer un poquito más complejo algunas cuestiones
que calculo que en algún momento las daremos con respecto a la insuficiencia renal para complementar con esto. Después verán por qué voy a meter la insuficiencia renal en esto. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir en agudas y crónicas, ¿sí? Las agudas son náuseas, vómitos y diarrea, hiperventilación. Por lo tanto, para hiperventilar uno tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Ese aumento de la frecuencia respiratoria va a generar una fatiga de los músculos respiratorios. La acidosis también va a generar una depresión de la contractibilidad miocárdica, el corazón empieza a latir más débil, genera una vasodilatación arterial, por lo tanto ese paciente tiende a hipotensarse, y acá puse vasodilatación, en realidad es una vasoconstricción venosa. Todo esto son respuestas reflejas, la vasoconstricción venosa, para aumentar la precarga, ¿sí? Después eso, por favor, lo cambian, que es vasoconstricción venosa. Puede evolucionar a un shock. Shock se define con una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, un cuadro clínico de bajo gasto cardíaco, signo de hipoperfusión generalizada, y también predispone a arritmias como fibrilación ventricular, debido a que generan trastornos en la despolarización de las células miocárdicas, moviendo el umbral de despolarización y haciendo más fácil justamente las llegadas de arritmias. Con respecto a las manifestaciones clínicas crónicas, estos se van a ver a largo plazo. Sobre todo, un ejemplo claro es una insuficiencia renal crónico, secundario a cualquier sea de las causas, que se caracteriza por degradación muscular, por alteración del metabolismo óseo y por justamente la progresión de su insuficiencia renal. Esto lo vamos a ver sobre todo en los dialíticos, en los crónicos, esta clínica. Bueno, ahora entramos en la definición. ¿Cómo se define una acidosis metabólica? En realidad por tres cuestiones. Un pH menor a 7,35, un exceso de base menor a 3 y un bicarbonato menor a 21. ¿Sí? Con estos requisitos uno habla de acidosis metabólica. Entonces, como el organismo es bastante sabio, lo que siempre trata es de compensar esta situación. ¿Cómo lo hace? Bueno, si cae el pH y cae el bicarbonato, lo que va a tratar de hacer es justamente aumentar la frecuencia para poder disminuir la CO2. Esto sería mejor explicado personalmente o con un gráfico, ¿está bien? Pero bueno, en definitiva es, si yo estoy en un medio ácido, porque cayó el bicarbonato, sea cual sea la causa, no importa, cae el bicarbonato, me lleva un pH ácido, el organismo, como le dije, el sistema respiratorio va a censar a través de la corteza, a través de los quimiorreceptores centrales y periféricos, va a detectar que está pasando algo, que está ácido el pH. Entonces va a generar un estímulo nervioso para aumentar la frecuencia respiratoria. Cuando aumento la frecuencia respiratoria, lo que va a generar es un descenso de la CO2. ¿Sí? ¿Para qué? Para justamente llevar un pH a lo normal, ¿sí? De 7,38 a 7,42. Entonces, cuando tenemos un disturbio metabólico, siempre hay que calcular la CO2 esperada. La CO2 esperada en ese paciente según el bicarbonato de ese paciente. ¿Cómo se hace la cuenta? Bueno, se hace la CO2 esperada es igual al bicarbonato del paciente. Si el paciente tiene 10, ponemos 10, a eso lo multiplicamos por 1,5 y le sumamos 8. Eso nos va a dar un resultado. Si ese resultado que nos da es más o menos 2, tenemos que ir a verlo al ácido base de ese paciente. Si ese ácido base coincide con el esperado por el bicarbonato, uno piensa que ese paciente tiene una acidosis metabólica compensada, es decir, que el sistema respiratorio hizo su trabajo, aumentó la frecuencia respiratoria, empezó a lavar CO2 para justamente compensar a esa caída del bicarbonato. Si en el caso contrario pasaría que el paciente no tiene una CO2 medida menor a la CO2 esperada, estamos en una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, entonces estamos en un trastorno mixto, ¿está bien? Si, vamos acá al tercer ejemplo, si la CO2 medida es mayor a la CO2 esperada,
estamos en una acidosis metabólica, porque ya eso lo definimos desde antes, pero ahora sabemos que también tenemos una acidosis respiratoria, porque esa CO2 que yo estoy buscando es mucho más alta de lo que debería ser. Por lo tanto, estamos en un trastorno mixto. ¿Está bien? Hasta ahora ya sabemos cómo se define la acidosis metabólica, ya sabemos cómo debería funcionar nuestro sistema para tratar de compensarla y ya sabemos qué fórmula utilizar para saber si está compensado o no está compensado y si tenemos un trastorno más asociado. ¿Está bien? Entonces, en breve resumen, es lo que estamos haciendo ahora. Vemos el pH, vemos el bicarbonato y calculamos la CO2, si cumple o no la definición de acidosis metabólica, obviamente. Y ahí vemos si está compensado o no compensado. Si está compensado, se considera acidosis metabólica pura. Si no está compensado, porque el resultado no coincide con lo que tiene el paciente, podemos hablar de alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria asociada. Bueno, ahora vamos a pensar la causa. Ya vimos el ácido base, ya sabemos que tiene una acidosis metabólica, ya sabemos que si es mixto o no, y vamos a empezar a pensar en las causas. Dentro de las causas tenemos tres grandes grupos. El primer grupo es la pérdida de bases. ¿A qué me refiero? Pérdida de bicarbonatos. A través de la diarrea se pierde bicarbonato. Fístulas pancreáticas o drenajes, esas que están ahí mucho tiempo, pierden bicarbonato, derivaciones urinarios digestivos y la inhibición de la anidrasa carbónica, que esa es la acetazolamida, que era un antidiurético que ya no se utiliza mucho, pero bueno, todas estas situaciones generaba pérdida de bases. O la otra situación es que me están agregando ácidos y entonces el organismo no puede compensar a eso. Entonces me están metiendo ácidos. Por ejemplo, ácido clorhídrico, intoxicaciones con metanol, salicilato, que sería la aspirina, acidosis láctica. Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis de la acidosis láctica. Hay diferentes tipos de acidosis láctica, no es la que siempre conocemos, está hipoperfundido, entonces tiene hipoxemia, tiene ácido láctico elevado, no. Hay muchas causas de acidosis láctica, no tan solo las metabólicas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con metabólica? Perdón, sería una hipoxia por transporte de oxígeno. Puede ser que o el paciente tenga baja hemoglobina, entonces no transporta bien y todo el organismo está sufriendo anemia. Puede ser que haya tomado, no sé, un fármaco que me genere un bloqueante en el ciclo de Krebs, entonces tengo acidosis metabólica. Puede ser que esté en una sepsis en el periodo agudo por estimulación adrenérgica, tenga una acidosis láctica elevada, ácido láctico elevado, miles de cosas, ¿sí? Entonces no nos quedamos con una. No puse la foto porque también es extraño, pero sepan esto, hay miles de causas de acidosis láctica que posiblemente se les pida alguna en el examen. Ya les estoy tirando todos los tips para el examen. Y la cetoacidosis, que bueno, eso ya todo lo manejamos, que obviamente es una resistencia a la insulina, aumentan los cuerpos cetónicos, que tienen, obviamente son ácidos, así que eso generarían una acidosis metabólica. Otra alteración que puedes hacer, que tenemos una incapacidad de eliminar por disfunción renal. Por ejemplo, una insuficiencia renal, que esté comprometida la función del riñón, entonces no pueda regular bien el medio interno y elimine bicarbonato, una acidosis tubular renal, que después se lo explicaré y que posiblemente destine otra clase para esto, y una insuficiencia suprarrenal. Entonces, dentro de las causas de acidosis metabólica tienen que acordarse este cuadrito. ¿Sí? Acá lo que trato de explicar, o como para introducirlos, es qué es el anion gap, para qué sirve, cómo se calcula. Así que lo que hice es ponerle este gráfico. Esta es la fórmula del anion gap, vamos a usar con potasio, ¿sí? Algunos lo usan sin potasio, pero nosotros vamos a usar con potasio. Lo que trata de hablar el anion gap, o la definición, son aniones no medibles. ¿A qué se refieren con aniones no medibles? Son aquellos que sacamos sangre y no lo tenemos. Por ejemplo, fosfato, sulfatos, albúmina, que lo tenemos pero no podemos calcular. Entonces son cantidades de aniones que nosotros no medimos en el plasma, o porque su concentración tan chiquita e insignificante que no repercute, ¿sí? Entonces este sería un anion gap normal. Tenemos cargas positivas, que está dada por el sodio y el potasio,
y cargas negativas que está dada por el cloro, el bicarbonato y esos aniones que no lo podemos medir. ¿Está bien? Cuando ocurre una situación clínica que genere un anión gap aumentado, ¿qué significa esto? Que estos aniones que no medimos están aumentados. ¿Y por qué puede ocurrir? Bueno, como ven en el dibujito bien claro, es que puede ser que caiga el cloro y aumentaron estos anion gap y cae el cloro, o puede ser un anion gap normal, pero en realidad lo que cae es el bicarbonato y lo está compensando el cloro. Justamente esto se fundamenta en el principio de electroneutralidad. Como se calcula ya se lo dije, y este es el valor normal, de 14 más menos 3. Entonces esto es fundamental porque una vez que detectamos una acidosis metabólica, determinar cómo está el anion gap, si está normal, si está aumentado o si está disminuido, como vamos a ver más adelante. El anion gap ajustado para albúmina es algo que a veces se dificulta porque no pedimos todo el tiempo albúmina, pero sería fundamental que al menos un paciente con una acidosis metabólica dentro de su laboratorio de ingreso tenga medida la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina forma parte de esos aniones GAP no medidos. Es un anión que está en el plasma y que tiene carga negativa, como su nombre dice, y es uno de los principales. Entonces, cualquier cambio de la albúmina puede interferir en los resultados que nos da con respecto al anión GAP. Y esa es la fórmula oficial que debería ser usada siempre. Una vez que nosotros calculamos el GAP que nos da por la fórmula anterior, lo vamos a corregir con la albúmina. Entonces, la fórmula es anión gap calculado más 0.25, acá sería un por, la albúmina normal, que se considera en la SATI 4.4, algunos consideran 4, pero se utiliza 4.4 gramos sobre decilitros, importantísimo la unidad, menos la albúmina medida, que es la albúmina que nos da la del paciente. Entonces, de esa forma, tendríamos el anión gap corregido. Y acá está escrito lo que les dije antes. El anión GAP, la albúmina, perdón, es el principal anión no medido. Se ve afectado por las concentraciones de albúmina. ¿Por qué? Porque por cada gramo de decilitro que desciende la albúmina, el anión GAP disminuye 2.5 miliequivalentes. Entonces es importantísimo la albúmina. Podemos pensar que el anión GAP está normal y en realidad no es así. Podemos pensar que el anión GAP está elevado, pero en realidad no es así. Siempre hay que ajustarlo con la albúmina. Entonces, el anion gap habrán visto que es fundamental para poder encasillar y ir encarando las causas. Pero también hay causas que el anion gap nos dé alto y que no estemos en una acidosis, sino en una alcalosis. Pregunta muy vieja de uno de los más viejos de la terapia intensiva, que es si yo tengo una disminución del intravascular, o sea, una reducción del LIC, ¿qué pasa con el anion gap? El anion gap aumenta, pero por una alcalosis. Esto justamente, ¿por qué? Porque genera un aumento de la albúmina. Al reducirse la cantidad de líquidos aumentarían los solutos, pero dentro de eso está la albúmina. Entonces, en una alcalosis hay una reducción del intravascular. En realidad es al revés, la reducción del intravascular genera una alcalosis. Y como tenés una reducción del intravascular, aumenta la albúmina. Como aumenta la albúmina y forma parte de los aniones GAP no medibles, ese GAP estaría alto. ¿Sí? Pero en este caso sería por una alcalosis y reducción. Otra causa que podríamos así hablar a grandes rasgos, pero no me quiero meter, pero es importante, porque siempre es anion gap normal o elevado, anion gap normal y elevado. Pero también existe lo que se llama anion gap bajo. Situaciones clínicas que ese resultado que les di previamente me den debajo del límite normal. Esto sería la hipoalbuminemia, una intoxicación por litio, justamente, porque como aumenta tanto el litio que tiene carga positiva, sale el sodio, entonces te cambia la cuenta, o aumento de otros cationes como el calcio y el magnesio. ¿Sí? Obviamente en situaciones patológicas, ¿no? Una hipercalcemia puede generar un anion gap bajo, ¿está bien? Y para recordar también es importante tener en cuenta esto. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer en la acidosis metabólica es medir el anion gap si está elevado o normal. Estas son las clasificaciones, las reglas mnemotécnicas que se utilizan. Mientras que ustedes se acuerden las causas, sería importantísimo. No me importa la regla que usen, mientras que se acuerden las causas.
¿sí? Rabdomiólisis también no estaba dentro de las previas, pero bueno, rabdomiólisis por destrucción de las células también genera una acidosis con GAP elevado, y algo también que no estoy viendo acá, pero es el propofol, la infusión de propofol continua, que también puede generar acidosis metabólica. Dentro del anión GAP normal están los que ya vimos, ya les dije un poco, que es la diarrea, acidosis tubular renal, la insuficiencia adrenal, la fístula, ya sea intestinal biliar, que esto pueden ser como resultados postquirúrgicos, y la cetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa. Entonces, ¿hay otra forma para saber si este trastorno es por hipercloremia o es por ácido no medible? Sí, existe esta fórmula que, bueno, se puso en práctica. Los R3 están muy duchos con esto, que, bueno, fue incorporado hace muy poco en la terapia, creo que en los últimos 2 años, que habla del delta gap, que tiene en cuenta una relación entre el anión gap real que tiene ese paciente, o sea, las cuentas que nos dio menos el anión gap ideal. Todo ese resultado sobre el bicarbonato ideal, que siempre ponemos 24, sobre el bicarbonato real, que es el bicarbonato del paciente. En esta cuenta, si nos da 0 la división, estamos hablando de una acidosis metabólica hiperclorémica, o sea que la causa de todo eso sería un cloro elevado. Si esta cuenta te da 1, es una acidosis metabólica tipo anión GAP puro, o sea, aumento de ácidos no medibles. Si nos da mayor a 1, existe una alcalosis metabólica coexistente, y si es menor a una acidosis metabólica. Entonces, bueno, esta cuenta siempre la hacen como para orientarnos a pensar cuál es la causa, si está asociada con otro o no. Y bueno, una vez que ya sabemos si es una acidosis metabólica con anión GAP elevado o no, nos vamos a meter con la acidosis metabólica hiperclorémica o anión GAP normal. Cuando ya tenemos este dato, vamos a tener que empezar a pensar cuáles son las causas de una acidosis metabólica hiperclorémica. Para eso utilizamos el anión GAP urinario. El valor normal es entre 41 más menos 9. ¿Y de qué nos va a hablar ese anión GAP urinario? Nos va a determinar cuál es la respuesta del riñón, o sea, de los túbulos renales, ante esa acidosis. Nos va a hablar de funcionamiento renal y nos va a poder determinar si la causa es que tengo una acidosis metabólica hiperclorémica de causa renal o extrarrenal. ¿Y de dónde, cómo se calcula esa fórmula? Bueno, es anión GAP urinario es igual a sodio urinario más potasio urinario menos cloro. ¿Está bien? Y un dato importante es que este que está acá es el amonio, o amoníaco, no me acuerdo ya, amoníaco creo que se une al cloro. Como tiene carga positiva, se une y se elimina. Entonces, ¿por qué es importante hablar del riñón? ¿Por qué analizamos el riñón en una acidosis metabólica hiperclorémica? Porque obviamente se encarga de regular todo lo que sería el medio interno a través de una eliminación de una orina, ya sea ácida o básica, de acuerdo la situación de ese paciente. ¿Cómo hacen esto? Bueno, lo que hacen es filtran mucho bicarbonato, reabsorben mucha cantidad de bicarbonato y se lo pasan a la sangre. Así que de esa forma regula. Otra forma regular es eliminar protones, o sea, en la parte distal. Y otra situación, y una de las más importantes, es formar bicarbonato. Entonces, de esta forma los riñones lo que hacen es regulan la concentración de protones a través de 3 mecanismos: secreción de protones, reabsorción de bicarbonato filtrado y la producción de nuevos bicarbonatos. Esto tendría que ser una clase aparte, cómo es la regulación renal de los ácidos y los bases, cómo es que interviene, cuáles son los estímulos. Es muy larga la clase, traté de meter todo, pero me pareció exagerado. Posiblemente veremos si eso se da en otro momento. Esto sería la nefrona que les hice dibujar la otra vez, que todavía tengo sus dibujos guardados como recuerdo. Esto sería la cápsula de Bowman, que continúa con el túbulo contorneado proximal, asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle y túbulo contorneado distal, ¿sí? Y después el túbulo distal con el colector. Por eso les hice dibujar la nefrona. Miren la cantidad de funciones que tiene un riñón.
no tan solo regula el sodio, no tan solo regula el potasio, sino también regula lo que es el medio interno con respecto al ácido base. Así que es fundamental conocer las funciones del riñón. Vamos a ir por parte, pues tengo otra clase más de algo de fisiología renal, pero bueno, veré si se la mando en estos días o mañana. Esto sería una imagen amplificada de una célula del túbulo contorneado proximal, o sea, esta porción que se encarga de reabsorber el 85% de todo el bicarbonato que se filtra. O sea, acá estaría el capilar glomerular, viene el arterial aferente. Arterial aferente, capilar, se filtra y acá se filtra todo el bicarbonato y se reabsorbe el 85%. El restante queda circulante. En la masa gruesa de Henle se reabsorbe el 10% y el resto el 4 o 9%. Solamente se elimina muy poca cantidad de base. ¿Cómo hace esta reabsorción? Bueno, acá está el detalle. Esto sería la luz tubular, estas serían las células tubulares y este sería el intersticio, lo que me conecta con la circulación sistémica. Cuando se filtra aparece el bicarbonato. El bicarbonato que está acá se va a unir con el protón que está saliendo de la célula. Este es un contratransportador que mete sodio y saca protones. Mete sodio, saca protones. Y de esta forma, ya lo voy introduciendo, reabsorbe sodio. Entonces, en esta porción reabsorbe sodio y secreta potasio. Protones. Ese protón se va a unir con el bicarbonato. Tenemos el ácido carbónico, que por anhidrasa carbónica se van a diferenciar en dos cosas, en agua y CO2. Este CO2, que viene del resultado de esta degradación, lo que va a hacer es entrar a la célula, es un gas, difunde fácilmente. Cuando entra a la célula, se vuelve a juntar con el agua. La anhidrasa carbónica hace que se forme el ácido carbónico. Luego se disocia nuevamente en bicarbonato y protón. Este bicarbonato, como verán acá, se pasa al líquido intersticial y de esta forma vuelve a la circulación sistémica. Entonces fíjense en todas las vueltas que tuvo que hacer para poder reabsorber ese bicarbonato. Ese bicarbonato viene de acá. Y este protón se vuelve a eliminar. ¿Está bien? Entonces de esa forma, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 85% del bicarbonato. Entonces es fundamental la regulación en el medio interno. Esto es lo mismo, pero un poquito más detallado. Este es del libro Boron de Fisiología. Acá lo que trata de demostrar es cómo es el mecanismo, lo mismo que le expliqué, pero acá te diferencia muy bien las anhidrasas carbónicas, porque tenemos dos tipos, tipo 4 que está en la membrana vasolateral y la tipo 2 que está dentro de la célula, sería la citoplasmática. Acá, para repasar de vuelta, tenemos la anhidrasa carbónica. Viene el bicarbonato, se disocia en CO2, y bueno, y aldehídos, que esto después se junta con el protón y forman agua. Esa CO2 difunde fácilmente, entra dentro de la célula, la anhidrasa carbónica la una con, bueno, acá viene del agua, y de ahí forman el bicarbonato. Y ese bicarbonato es el que va a pasar a la célula intersticial de la circulación sistémica, ¿sí? A través de un contratransporte con el sodio. Entonces de esa forma entra el bicarbonato, pero miren toda la vuelta que tuvo que dar. Esto no me voy a explayar porque quizás lo haga más adelante. En el túbulo contorneado distal tenemos una túbulo contorneado distal y células distales, más que nada túbulo distal. Tenemos una tepeasa que está en la membrana luminal. Esto sería la luz del túbulo, es por donde viene todo lo que se filtró. Estas están las células renales y acá estaría el líquido intersticial, que es donde se va a reabsorber. Acá también tenemos la anhidrasa carbónica que cumple la misma función que ya les detallé, se une CO2 con agua, ácido carbónico, se disocia en protones y bicarbonato. Entonces esta ATPasa lo que trata de hacer es difundir a través de consumo de ATP, por eso es una ATPasa, para poder eliminar los protones. ¿Está bien? Y esta es otra función que tiene un riñón en la regulación de la acidosis, es la formación de amoníaco y amonio como resultado del metabolismo de la glutamina. Ustedes se acuerdan que yo les dije que generaba nuevas bases
lo que hace acá es dividir cada metabolismo de la glutamina que se forma en glutamato, me va a dar dos amonio y dos bicarbonatos. Entonces de esa forma generan bicarbonatos que están acá. ¿Es importante? Sí, es importante, pero bueno, es importante para entender la función del riñón. Entonces, una vez que ya tengamos, que sabemos que es una acidosis metabólica hiperclorémica, tenemos que ir a analizar el anión gap urinario. Si ese anión gap urinario es positivo, o sea, mayor a 0, nos está hablando de una disfunción tubular del paciente crítico, nos puede hablar de una acidosis tubular tipo 1, una acidosis tubular tipo 2, una acidosis tubular tipo 4. Eh, esta acidosis tubular tipo 1 se caracteriza por tener un pH urinario, por lo tanto, con esto es importantísimo, una vez que analicé el anión gap urinario, miro el pH de esa orina. Siempre hay que pedir con pH. Entonces vamos a poder hacer una indicación con orina puntual, con sodio, potasio, cloro, urea, creatinina, en el caso que tenga por ahí tiene también falla renal, y le vamos a agregar pH urinario, ¿sí? Que nos digan qué pH tiene ese paciente. Porque si no, no podemos analizar la siguiente etapa, que es saber si es una acidosis tubular tipo 1, tipo 2 o tipo 4. ¿Está bien? Si es una acidosis tubular tipo 1, el pH urinario va a ser mayor a 5.5 con hipopotasemia. Si es una acidosis tubular tipo 2 o proximal, el pH urinario va a ser mayor a 5.5 e hipopotasemia. Y si es una acidosis tubular 4, déficit de aldosterona, el pH urinario acá va a ser menor a 5.5 y con hiperpotasemia. Ahora, si la acidosis hiperclorémica nos da con un anión gap urinario negativo, vamos a pensar en causas extrarrenales, como una gastroenteritis, una diarrea, fístulas, la iatrogénica que en la nuestra la solución fisiológica, que le demos mucha alimentación parenteral o resina de intercambio iónico. Todas estas situaciones nos va a dar un anión gap urinario negativo. Entonces es fundamental analizar la orina para poder saber cuál es la causa de tener un anión gap. Esto que ven acá, que es la disfunción tubular en el paciente crítico, existe, es frecuente y también nos puede orientar a pensar que la falla posiblemente también se acompañe de falla renal a través de elevación de creatinina y urea en el plasma, pero nos va a orientar a saber la causa. Y esta sería la explicación de la acidosis tubular renal tipo 2, que acá lo que está bloqueado, dejó de funcionar, es la anhidrasa carbónica. Por lo tanto, si no tengo anhidrasa carbónica, en este segmento de la luz tubular no voy a poder generar la CO2 que va a entrar acá. ¿Está bien? Y por otro lado, la CO2 que difunde por la membrana vasolateral no se va a poder unir al agua, no va a formar el ácido carbónico, no va a formar bicarbonato, por lo tanto no se va a reabsorber bicarbonato y por lo tanto no voy a tener protones para eliminar hacia la luz. Entonces de esta forma van a ver que este bicarbonato de la luz se une al protón y se va a eliminar por la orina porque no tengo un mecanismo de reabsorción en el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque me falla la enzima, la anhidrasa carbónica está fallando. Por eso se elimina el bicarbonato. ¿Está bien? Por eso la orina va a ser un pH 5.5, a mayor cantidad de bases va a ser más alcalina la orina. En la tipo 1, o también llamada distal, lo que tengo un problema es en la bomba de ATPasa, por lo tanto esto no existe, no puedo eliminar protones, por lo tanto el pH urinario va a ser mayor a 5.5. Los causas de esto puede ser una enfermedad autoinmune como el lupus, artritis reumatoidea, una tiroiditis autoinmune, un síndrome de Sjögren o como dirán, no sé. Pero bueno, son situaciones que te pueden generar una acidosis tubular de tipo 1. La tipo 4 no la puse, pero es una deficiencia de la aldosterona, justamente ya sea deficiencia de aldosterona que no tengo, o sea porque tengo bloqueados los receptores de la aldosterona, por ejemplo con espironolactona. ¿Sí? Bueno, veré si esa clase la podemos explayar un poquito más después. Pero bueno, esa es la tipo 1, la tipo 4 la que le acabo de explicar. Y esto como un resumen de todo, vemos entonces si el paciente tiene una acidosis metabólica con un pH menor a 7.35, un bicarbonato menor a 21, un exceso de base menor a 3. Esto también un montón de residentes han caído en la pregunta, si yo tengo un exceso de base de menos 7
es mayor a -3, bueno, háganse, si no, la línea de matemática, pongan el punto cero y van a ir analizando de esa forma porque me ha pasado y lo he preguntado varias veces y siempre caían en la duda si un -7 es menor o mayor que -3. Después, con respecto, ya sabemos la acidosis metabólica, vemos el anión GAP, si se encuentra normal o elevado. Si el anión GAP está elevado, vamos a pensar en todas las causas que ya les dije, y si el anión GAP es normal, vamos a tener que ir a analizar el anión GAP urinario. Si el anión GAP urinario es positivo, vamos a empezar a pensar en acidosis tubular renal o disfunción de riñones en pacientes críticos, como una insuficiencia renal aguda. Para eso vamos a tener que ver el pH urinario, por eso es importante pedirle, y la cantidad de potasio, que ahí nos va a abrir el camino para el diagnóstico de la acidosis tubular. Si ese anión GAP es normal y el anión GAP urinario también es negativo, vamos a pensar causas extrarrenales, gastrointestinales, como ya las vimos, y las iatrogénicas, como la solución fisiológica que le pasamos. Así que bueno, esa es la clase básica introductoria. No me quise ir por las ramas, pero bueno, es fundamental que más o menos lo entiendan y cualquier duda me escriben al WhatsApp.